Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy miércoles 2 de octubre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Renunció embajador de Colombia en Rusia Rafael Amador por presunto acoso a menores estudiantes. El exfuncionario diplomático manifestó que su decisión obedece a una persecución política. Inició juicio por muerte de Luis Andrés Colmenares sin la presencia de su principal señalado, Carlos Cárdenas. Abogado defensor del sindicado aseguró que su defendido acudirá a los estrados judiciales solo cuando un juez lo disponga. Representante a la Cámara Iván Cepeda realizó fuertes denuncias en contra del expresidente Álvaro Uribe. Aseguró que bajo el gobierno de este se cometieron irregularidades en la asignación de más de 3.000 millones de pesos del presupuesto nacional. Policía Metropolitana de Bogotá continúa adelantando operativos que permitan la captura de alias Toledo, sindicado de cometer el homicidio del suboficial retirado del ejército Pedro Contreras en la capital. 6 localidades de Bogotá tendrán horarios diferentes dentro del nuevo esquema de recolección de basuras. Gobierno nacional y campesinos se reunieron en la ciudad de Tunja para tratar puntos del firmado pacto agrario. Desmonte del 4x1000 será gradual a partir del próximo año. Porcentaje de estos recursos serán invertidos de manera directa al campo. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Sin la presencia de Carlos Cárdenas, comenzó el juicio en su contra dentro de la investigación que se adelanta por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. La defensa del sindicado aseguró que este comparecerá en los estrados judiciales solo cuando un juez lo disponga. El padre de la víctima manifestó que al cumplirse casi 3 años de la muerte de su hijo, el crimen sigue impune por dilataciones en el proceso. Tras haberse cumplido 3 años desde que ocurrió la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares, hoy se dio inicio al juicio contra Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura Moreno y principal sospechoso del presunto homicidio del joven estudiante. En la diligencia, que no fue registrada por los medios televisivos, la Fiscalía reveló que tiene pruebas de que Cárdenas sí estuvo en el Parque El Virrey la noche en que murió Andrés Colmenares, además de unas interceptaciones telefónicas entre Cárdenas y Laura Moreno. Intervención del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Queridos colombianos, en medio de las urgencias y de las preocupaciones de cada día, a veces dejamos pasar, sin conocerlas y apreciarlas, las novedades que nos muestran que vamos por el camino correcto. Es cierto que tenemos muchos problemas que nadie niega, y que desde el gobierno trabajamos todos los días junto con ustedes para enfrentarlos y solucionarlos en la medida de lo posible. Pero también es cierto que hemos logrado avances significativos que nos dan motivos para no perder algo muy, muy importante en cualquier sociedad: la fe en nosotros mismos,
la esperanza, el optimismo. Para no ir más lejos, esta semana se conocieron dos datos que reflejan la reducción de dos de los mayores problemas que afectan a los colombianos: el desempleo y la pobreza. De acuerdo con las estadísticas al mes de agosto, hoy en nuestro país hay 21.310.000 colombianos trabajando, la mayor cifra jamás alcanzada. Si comparamos este dato con el número de ocupados que había al inicio del gobierno, podemos decir que en estos últimos 3 años encontraron trabajo más de 2.300.000 compatriotas. Para que se hagan a una idea, esto es como si toda la población de Medellín, toda, no estuviera trabajando hace 3 años y hoy todos hubieran encontrado empleo. Pero esto, que ya de por sí es muy importante, no es lo único. Durante los 36 primeros meses de gobierno, el desempleo ha venido bajando consistentemente, mes tras mes, y en este año llevamos 4 meses seguidos con el desempleo en un dígito, es decir, por debajo del 10%. Y algo sobre lo que podemos sentirnos orgullosos: somos el país de América Latina que más puestos de trabajo ha creado en los últimos 3 años, y el único en el que ha bajado el desempleo todos los meses sin excepción. Por eso digo que en la lucha contra el desempleo vamos en la dirección correcta y que debemos ser conscientes de este logro significativo. Pero eso no quiere decir, por supuesto, que olvidemos lo que falta. Todavía tenemos más de 2 millones de colombianos que buscan trabajo y no lo encuentran. Ese es un reto enorme que seguimos enfrentando. Y aquí hay otra razón para ser optimistas. Por primera vez en más de 20 años, la mayor parte de los trabajos que se han creado son empleos estables, con todos los beneficios de ley. La mayoría de los nuevos trabajadores y sus familias cuentan con los beneficios de una caja de compensación familiar, tienen vacaciones pagas, ahorran a través de sus cesantías y cotizan a una pensión para garantizar un mejor futuro. Eso es prosperidad para todos y dignidad en el trabajo. Hablemos ahora de la reducción de la pobreza. Hoy, precisamente hoy, se conocieron los datos de pobreza al corte de junio de este año y también muestran avances importantes. La pobreza y la pobreza extrema siguen reduciéndose. Disminuir la pobreza extrema ha sido y seguirá siendo una de nuestras mayores prioridades. Y hablando en número de personas, que es lo que en el fondo cuenta, en lo corrido del gobierno, 2 millones, óigase bien, 2.459.000 han salido de la pobreza y 1.317.000 superaron la pobreza extrema. Otra vez, porque la cifra es muy parecida, es como si Medellín entera saliera de la pobreza en 3 años, o como si todos los habitantes de Barranquilla superaran la pobreza extrema. Y hay algo que destacar, porque es un avance muy importante en equidad. En el último año, entre junio del año pasado y junio actual, los ingresos del 80% de la población más pobre crecieron mucho más que los del 20% de la población más rica. Eso es crear un país más justo. Nuestro reto sigue siendo que cada vez haya menos pobres y tener en cambio una clase media más grande, más fortalecida, que es la mejor muestra de un país justo y equitativo.
Los avances entonces en empleo y en reducción de la pobreza son buenos, son importantes, son los mejores en muchísimo tiempo, pero repito, falta mucho. Que 1 de cada 3 colombianos esté en la pobreza sigue siendo demasiado. Queda por consiguiente un largo trecho por andar, queda mucho trabajo por hacer. La deuda con los compatriotas más pobres no se puede saldar en unos pocos años. Lo que sí podemos decir es que en estos últimos 3 años hemos avanzado en la dirección correcta y que tal como lo prometí en la campaña, nos hemos dedicado con el esfuerzo conjunto de todos los colombianos a construir un país más próspero y un país más justo. Los resultados que hoy conocemos demuestran que las semillas sembradas están dando buenos frutos. Por supuesto, siempre habrá descontentos y habrá críticos, eso es normal. Pero no caigamos en la trampa mortal que nos plantean los pesimistas, que solo muestran lo que falta y nunca reconocen nada de lo que se ha hecho. Hoy los invito, queridos colombianos, basados en estos y en otros muy buenos resultados, a que continuemos abordando nuestros problemas con resolución y firmeza, y que sigamos avanzando, y a que nos demos cuenta de que hay razones, muchas razones, cada vez más razones, para creer en un mejor futuro, para ser optimistas. Buenas noches. Tras haberse cumplido 3 años desde que ocurrió la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares, hoy se dio inicio al juicio contra Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura Moreno y principal sospechoso del presunto homicidio del joven estudiante. En la diligencia, que no fue registrada por los medios televisivos, la Fiscalía reveló que tiene pruebas de que Cárdenas sí estuvo en el Parque El Virrey la noche en que murió Andrés Colmenares, además de unas interceptaciones telefónicas entre Cárdenas y Laura Moreno, en las que se dicen que es mejor mantenerse callados y que lo que pasó ya es pasado. Por su parte, el padre de la víctima señaló que lo único que espera es que prevalezca la verdad y la justicia por encima de todo lo que rodea este caso. Prevalezca la verdad y prevalezca la justicia por encima del poder corruptor del dinero que ha querido prevalecer aquí para establecer la realidad sobre la muerte de mi hijo. Dijo que confía en que las pruebas que tiene la Fiscalía serán suficientes para demostrar que Carlos Cárdenas tuvo que ver con la muerte de su hijo. Nosotros aspiramos que finalmente con las pruebas que tiene la Fiscalía y con todo su desempeño, el conocimiento de la doctora Marta Lucía Zamora y por supuesto que el desempeño de nuestro abogado, el doctor Jaime Lombana, finalmente se termine condenando a este criminal por la muerte de mi hijo. En la misma diligencia y a su turno, Mario Guarán, abogado de Cárdenas, aseguró que su cliente es inocente y que, contrario a lo que asegura la Fiscalía, se demostrará que todo fue un accidente y que su defendido no estuvo en el Caño del Virrey ese 31 de octubre de 2010. En este juicio, la Fiscalía usará 30 testimonios para probar su tesis, mientras que la defensa de Cárdenas usará 18 y un informe pericial. De esta manera, en las audiencias de juicio que iniciaron hoy, serán llamados los testigos de las partes. La Policía Metropolitana de Bogotá continúa adelantando investigaciones que conduzcan a la captura de Camilo Andrés Moreno, alias Toledo, el hincha del equipo Millonarios, señalado como presunto responsable del asesinato del suboficial retirado del Ejército, Pedro Contreras. Se conoció que el sindicado supuestamente había realizado cambios físicos para eludir a las autoridades. Son varios los cambios que ha realizado en su aspecto físico Carlos Andrés Moreno Cardoso, alias Toledo, para evitar ser capturado por las autoridades. La Policía Metropolitana de Bogotá reparte estos volantes para que este sujeto sea identificado, por el cual se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos. Investigadores de la SIJIN de la Policía de Bogotá revelaron que luego de 3 estudios morfocromáticos evidenciaron los cambios de aspecto y figura de alias Toledo, quien habría rapado su cabeza para evadir a las autoridades. Con fundamento en esas informaciones de inteligencia que tenemos, sabemos que él posiblemente se cortó el cabello, que es el rasgo que más lo distingue, que más lo diferencia.
ello pues por cuanto al inicio de la investigación se les ha un retrato al lado donde aparecía con el cabello largo. Entonces nosotros tomamos la fotografía de él y en el laboratorio de fotografía y de morfología hicimos unos cambios y son los que estamos publicando hoy al público, donde aparece con el cabello corto, muy corto o rapado. Y rapado es la información que tenemos puntual de cómo está actualmente el aspecto físico de Carlos Moreno. Con más de 5 grupos investigativos, las autoridades trabajan para dar con la captura de Carlos Andrés Moreno Cardoso, alias Toledo, el hincha de Millonarios señalado como el presunto responsable del homicidio del suboficial en retiro del ejército Pedro Contreras, quien fue agredido mientras intentaba defender a su hijo, que era atacado por hinchas de otro equipo de fútbol en la capital del país. Independientemente de si él tiene la intención o no de presentarse, nosotros estamos en la actividad y las tareas para obtener esa captura. Las personas se pueden comunicar a la línea de atención directa de emergencia con el equipo de investigador al 321-828-6355, naturalmente a la línea de emergencias 123 y a la línea de atención gratuita nacional, que es el 018-091-0600. 018-091-0600. Continúa en pie la recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que lleve al paradero de este sujeto. El representante de la Cámara, Iván Cepeda, denunció que durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez hubo irregularidades en la asignación de 3.500 millones del Fondo del Presupuesto Nacional para el distrito de riego Mocarí, en el departamento de Córdoba. El representante Iván Cepeda hizo una fuerte denuncia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su gobierno. Según el congresista, el exmandatario destinó recursos al distrito de riego en Córdoba para beneficio propio y presuntamente habría acumulado baldíos adjudicados a campesinos. Para Cepeda, Uribe tuvo interés directo en la asignación de más de 3.500 millones de fondos del presupuesto nacional para el distrito de riego Macorí, que abastece varios terrenos de su propiedad, entre ellos el de la hacienda El Ubérrimo. Básicamente vamos a demostrar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando ejerció su condición de jefe de Estado, utilizó fondos del presupuesto nacional para la adecuación de un distrito de riego que benefició y sigue beneficiando tierras suyas y de su familia. Asimismo, se encontró que la familia Uribe Moreno habría violado la ley agraria al adjudicar varios baldíos entregados a campesinos en zona rural de Montería. Teniendo en cuenta dicha situación, el congresista pide a las autoridades competentes que investiguen a fondo estos posibles hechos de corrupción e irregularidades en contra del patrimonio público. La Contraloría logró registrar en su informe 22 predios que abarcan 743 hectáreas. Se lograron ubicar en ese informe concretamente. El representante Cepeda afirma que el hoy candidato al Senado Álvaro Uribe y su movimiento político pregonan que una de sus grandes banderas para esta campaña es buscar que el Estado sea transparente y legítimo. Sin embargo, teniendo en cuenta estas denuncias, se cuestiona la autoridad moral del expresidente, quien se benefició de dineros públicos para sus predios. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestó que algunos parlamentarios están poniendo en riesgo reformas de gran importancia como la salud, con trabas en los procesos para que no sean aprobadas. El congresista le hizo un llamado a sus colegas para que primen los intereses de los colombianos y respalden así estas iniciativas. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se refiere una vez más sobre la importancia de la reforma a la salud que cursa hoy en día en el legislativo. Le preocupa que aún no se esté abordando en plenaria el tema de fondo, pues todavía no se han terminado de votar los impedimentos. Asimismo, hace un llamado a los congresistas para que asistan a las sesiones, participen del debate y den su voto, ya sea positivo o en contra, teniendo en cuenta las necesidades de los colombianos. Esperamos avanzar, desbloquear de esta manera el trámite del proyecto. Es un compromiso de todos los partidos con los colombianos que están esperando una decisión del Congreso en esta materia. Y la semana entrante habrá reuniones del ministro de Salud con las bancadas por separado para dilucidar inquietudes que tienen con respecto a aspectos puntuales del proyecto que son válidas, que son legítimas, pero que necesitamos comenzar a debatirlas. El senador Cristo espera que pronto se destrabe lo que él ha denominado como un trancón legislativo, el cual no ha permitido el curso normal de la reforma. Pide a los voceros de los partidos, incluyendo los de la Unidad Nacional, para que definan la posición de las colectividades en la votación de la ponencia. Aquí hay sectores que están interesados en generar una parálisis del legislativo a punta de demandas, a punta de impedimentos, de recusaciones, de toda clase de estrategias, y como no hay una doctrina clara
en las Cortes y no hay una línea clara para trazar en cuanto a las decisiones que se toman en esta materia, pues obviamente se generan estos temores. Es un problema muy de fondo. Las declaraciones del presidente del Congreso se dieron luego de la reunión que sostuvo con los ministros del Interior y Salud, en donde se pudo establecer que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, no se mostró muy optimista sobre el desarrollo del trámite. En sus declaraciones señaló que no parece haber una disposición clara para discutir la reforma. Rafael Amador, quien se desempeñaba como embajador de Colombia en Rusia, presentó su renuncia este miércoles, según él, por persecución política de algunos sectores que no aceptaban que éste cumpliera con sus funciones diplomáticas. La polémica sobre su trabajo comenzó a desatarse luego de que un grupo de estudiantes becados afirmara que éste les ofrecía preferencias a cambio de favores sexuales. Además de esto, Amador enfrenta una investigación por escándalos de orden personal con su pareja que lo han puesto en varias ocasiones en el ojo de la opinión pública. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. ¡Entusiasmo! Atención, municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar. El domingo 13 de octubre, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto, con la participación de Mr. Black, Hermanos Lora, Grupo Bananas, El Binomio de Oro y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. A partir de hoy comenzaron a regir las nuevas modificaciones para optimizar las operaciones en la recolección de basuras en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Con ello se pretende cumplir con las necesidades de la población y garantizar la adecuada prestación del servicio. Los cambios en los horarios de recolección de basuras en 6 localidades de Bogotá que iniciaron el día de hoy se efectuaron de acuerdo con los requerimientos que hacía la comunidad y con el objetivo de optimizar la operación. Este cambio obedece fundamentalmente a peticiones que hicieron las comunidades, alcaldes locales, o sea, a quienes agradezco profundamente los aportes que nos han brindado. También nos sirve para optimizar el servicio, para mejorar cada día más el servicio. En la localidad de Barrios Unidos, donde la recolección se efectuaba en el día, pasarán a tener servicio en la noche a partir de las 6 de la mañana y hasta las 2 de la mañana, martes, jueves y sábado. En Rafael Uribe, donde se realizaba por la noche, cambiará al día. El servicio será de 6 a 2 de la tarde. En la localidad de San Cristóbal se recolectará entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Las otras 3 localidades son Antonio Nariño, Teusaquillo y Los Mártires. Vamos a hacer los cambios que sean necesarios para el tema, pero necesitamos muchísimo el aporte de la ciudadanía, de que la gente en sus casas nos ayude con el tema de la separación en la fuente, nos ayude a que conozcan incluso sus recicladores. Va a mejorar muchísimo el servicio a través de los recicladores que van a recolectar lo que hagamos nosotros en nuestras casas, que es la separación de los residuos que sean reciclables. Eso ayuda a que no impactemos tanto el relleno Doña Juana y también el cambio climático. Todas estas lluvias por ciclos tan grandes y a veces sol por temporada son unos cambios tremendos que no le sirven a la humanidad y de eso tenemos que ser conscientes. En la plaza de Palo Quemado la recolección seguirá diaria. Para saber más sobre estos cambios, los ciudadanos se podrán comunicar a la línea 116. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó ante compradores extranjeros el comportamiento positivo y estable de la economía colombiana. Con este anuncio, el jefe de Estado aseguró que la meta de un Producto Interno Bruto por encima del 4% es altamente probable de alcanzar. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó ante compradores extranjeros el comportamiento estable y positivo de la economía colombiana. Según el primer mandatario, durante los últimos 3 años ha crecido casi en un 5% promedio. Se espera que durante este año crezca por encima del 4%, superando el promedio regional. En parte este crecimiento se debe al aumento de la producción de café, pero hay que aclarar que no es solo café. El sector agrario sin café sigue mostrando un incremento muy saludable, el 6.7% en el último trimestre, que es bastante superior
a la economía en general. Según el jefe de Estado, durante el segundo trimestre el crecimiento de la economía estuvo jaloneado de una manera muy significativa, suceso que no se registraba en mucho tiempo. Asimismo, explicó que parte del crecimiento se debe a que el sector agropecuario creció un 7.6%. Sin embargo, considera importante la implementación de medidas de choque con el fin de mejorar las condiciones del campo colombiano. El Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, que lanzamos el 12 de septiembre con todos los sectores involucrados en el campo, y estamos invitando a que todo el mundo participe. Está comenzando a discutirse en las diferentes instancias de participación, en los municipios más lejanos, en los departamentos, en las asociaciones de campesinos, en los gremios. ¿Y qué debe producir? Pues acuerdos concretos que nos ayuden a tener un sector agrario más moderno. Para el jefe de Estado, el buen comportamiento de la economía colombiana se refleja de manera importante en el desempleo, el cual se ha venido reduciendo de manera sostenida durante los últimos 36 meses, y agregó que en los 3 años de su gobierno se ha logrado la creación de 2.300.000 empleos, cifra que distingue a Colombia con otros países de la región. La medida de pico y placa para vehículos en Bogotá sufrirá modificaciones en los próximos 2 meses por estrategias adoptadas por parte de la administración distrital. Se conoció que la zona norte y céntrica de la capital del país se beneficiarán con estos cambios. El pico y placa que rige en la ciudad de Bogotá sufrirá modificaciones antes de que finalice este año. Ante todo, mencionar que el pico y placa actual no es sostenible por todo, digamos, el crecimiento que tenemos en cuanto al parque automotor. Tenemos una serie de medidas complementarias, pero es muy importante señalar que ante todo el pico y placa permanece igual. ¿Sí? Es decir, las 7 horas, la restricción de pares impares y los horarios como están actualmente seguirán aplicando. En la zona norte se levantará la medida pico y placa entre ciertos sectores de manera similar, como se viene realizando actualmente en la zona sur. El principal objetivo de esta medida en el norte es el tema del intercambio modal. Queremos que las personas de municipios vecinos tengan la posibilidad de dejar el vehículo en parqueaderos que están ubicados geográficamente, digamos, hacia el norte de la ciudad, y que pueda hacer ese intercambio con el sistema integrado de transporte público y el sistema masivo. En el centro de la ciudad se implementará la aplicación continua del pico y placa entre las 6 de la mañana y las 7:30 de la noche en ciertas zonas, buscando promover el uso seguro y eficiente del vehículo particular, ya que tendrán excepción aquellas personas que tengan pico y placa pero vayan a ingresar a la zona centro con mínimo 3 ocupantes. En el caso del centro de la ciudad, la medida también va a un objetivo de sostenibilidad y del carro compartido y la ocupación, para que los vehículos sean más eficientes. En el caso del centro, en el límite comprendido entre las calles 26, la calle Sexta, la carrera 24 y la circunvalar, dentro de esa zona tendremos una restricción mayor, una restricción de 13 horas y media, es decir, desde las 6 de la mañana a las 7:30 de la noche. Pero vamos a tener una excepción. La excepción es que las personas pueden ingresar siempre y cuando su ocupación sea de mínimo 3 personas. Con la ampliación en la restricción se busca la reducción de 50.000 a 60.000 vehículos en el periodo Valle en el centro de la ciudad. Más de 2.000 detonadores para explosivos pertenecientes al Frente Primero de las FARC, que delinque en el departamento del Guaviare, fueron incautados en las últimas horas en el municipio de Chipaque, en Cundinamarca. El cargamento iba a ser utilizado con fines terroristas. La acción se registró en inmediaciones del municipio de Chipaque, cuando se efectuaba el registro a un vehículo de transporte público con destino a San José del Guaviare, en cuya bodega el canino antiexplosivos pudo detectar que estaba siendo movilizado material explosivo. Este material iba con destino al departamento del Guaviare, sobre ese sector del delinque del Frente Primero de la FARC. Este material se presume, y es objeto de investigación, está transportado o era siendo llevado por redes de apoyo al terrorismo que iban, reitero, para ese frente que delinque en ese sector.
Se incautaron 2.100 detonadores o estopines eléctricos e ineléctricos, 2 pistolas calibre 22L, 5 cartuchos de munición calibre 22, 2 proveedores para pistola, 500 metros de cordón detonante y algunas prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Estos son 2.100 iniciadores eléctricos, es decir, 2.100 minas antipersonas, pueden ser 2.100 bombas utilizadas en sector urbano, en sector rural, es decir, es una capacidad de daño enorme. De acuerdo con las investigaciones, el material sería propiedad del Frente Primero de las FARC, que delinque en el departamento del Guaviare, y con el que se presume estarían planeando acciones terroristas en dicha región del país. El gobierno y líderes campesinos se reunieron hoy en la ciudad de Tunja para negociar el tema de los cereales. Los trabajadores del campo solicitaron de manera puntual un verdadero compromiso para la reactivación de la producción de trigo, cebada y maíz en 10.000 hectáreas en todo el territorio nacional. Trabajadores de Cundinamarca, Nariño y Bogotá sostuvieron importantes reuniones con el viceministro de Agricultura, Andrés Felipe García, para encontrar medidas que beneficien al sector. Se conoció además que el próximo 8 de octubre los ministros de Hacienda, Industria, Interior y Agricultura asistirán a las nuevas mesas de negociación para dar cumplimiento a la firma del Pacto Nacional Agrario. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula al 5º Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales en Territorios Indígenas, Yetaraguay, construyendo políticas públicas con enfoque diferencial. Cartagena, Colombia, octubre 2, 3 y 4 de 2013. En este encuentro de gobiernos locales se busca contribuir al desarrollo de estrategias para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial desde los pueblos indígenas de Latinoamérica, desde la gobernabilidad y territorio, identidad cultural, participación y consulta previa, mujer indígena y pluralismo jurídico. Organiza OPIAC, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Apoya Gobierno colombiano. El Consejo Superior de la Judicatura consideró improcedente la acción de tutela con la que se pretendía frenar el trámite del proceso que adelanta la Procuraduría General de la Nación por supuestas irregularidades de interceptaciones telefónicas realizadas al interior del mismo ente de control y que estarían a cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura rechazó una tutela que habría interpuesto la Procuraduría en un caso de chuzadas. El tribunal rechazó la solicitud que pretendía frenar el trámite de la investigación que adelantaba el ente de control por supuestas irregularidades en las interceptaciones telefónicas hechas por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público. Para la Sala, lo pretendido en el recurso de amparo no puede resolverse por el juez constitucional, puesto que las pruebas fueron definidas en el proceso al punto que ya se encuentra en la etapa de alegatos de conclusión previo al fallo de única instancia. En la tutela se pedían nuevas pruebas dentro del caso de interceptaciones telefónicas, las cuales presuntamente se habrían hecho de manera ilegal, es decir, que no cumplían con los protocolos de investigación. Según el presidente de la Sala, esta tutela tenía como objetivo la dilación del proceso, que ya estaba en su etapa de alegatos de conclusión y a punto de conocerse una decisión definitiva por parte de la Viceprocuradora General de la Nación. Establece la Judicatura que la Viceprocuradora General de la Nación actuó conforme a la legalidad que el trámite establece, y modificar esa realidad procesal a través de la tutela es inmiscuirse en asuntos que corresponde resolver a la propia autoridad disciplinaria. De esta manera, el proceso que se vería afectado por una posible procedencia de tutela por parte del Consejo Superior de la Judicatura tiene vía libre para que la Procuraduría determine un fallo de acuerdo a las investigaciones adelantadas. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Hasta ayer los estadounidenses no tenían quien respalde las cuentas médicas en caso de enfermedad debido a los requisitos de las aseguradoras y los altos costos. Por eso la conocida Obamacare pretende cambiar este horizonte. Los empleadores proveerán seguridad médica para 3 de cada 5 estadounidenses. Se calcula que el 12% obtenga cuidado de salud a través de Medicaid.
Pues la verdad que yo le voy a ser franco, yo en lo personal está un poquito corto de la información que actualmente está, porque usted sabe que uno aquí pues se dedica más que todo a sus servicios laborales para mantener uno a la familia, pues entonces está un poco atrasado en cuestión de información, pero por lo que poco que he visto me he dado cuenta que es algo que nos conviene y nos favorece a cada uno de nosotros. Que esta legislación llevaría a la bancarrota al país por sus altos costos. Las personas que no obtengan el seguro médico se les multará en la declaración fiscal del 2014. Hay varios tipos de seguros médicos. El nivel bronce es el más básico, el plateado es el intermedio, el dorado y el platino son los más extensos. Es muy bueno decir que cubre todo, pero eso es mentira. No todo el mundo tiene eso. Sería muy bueno que todo el mundo lo tuviera, pero mire, no lo tiene, porque no todo el mundo cumple con lo que debe de hacer porque les vale más por muchas cosas y ahora la situación no está buena. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, el desmonte del 4x1000 será gradual a partir de los primeros meses del próximo año. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que un importante porcentaje de estos recursos irá destinado de manera directa al campo colombiano. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó hoy en la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto para aplazar el desmonte del 4x1000, recursos que serán destinados a financiar el agro colombiano. Asimismo, destacó que el desmonte gradual del impuesto a las transacciones financieras comenzará desde el 1 de enero de 2015. Por ahora, destacó que la prórroga va a permitir dar en gran parte solución a los problemas que se viven hoy en día en el sector. Con este impuesto se reunirían cerca de 3.1 billones de pesos, que sumados a la asignación del presupuesto general de la Nación, enviarían cerca de 5 billones para el 2014 con destinación al sector agrícola. Con esto se obtendrían recursos por 3.1 billones de pesos adicionales, que de ser aprobado este proyecto de ley, entrarían a ser parte del presupuesto general de la Nación, con el propósito de apoyar a la familia campesina y al sector agropecuario de nuestro país. De manera que este proyecto de ley recoge una serie de iniciativas. Este proyecto de ley recoge una serie de iniciativas presentadas por varios parlamentarios con la intención de buscar recursos adicionales para el agro colombiano. Asimismo, destaca que esta iniciativa no será una reforma tributaria. Por tal motivo, no se va a avalar artículos adicionales. Esta iniciativa hace parte de los acuerdos de la Mesa de Unidad y va también de la mano del compromiso de no convertir este proyecto de ley en un vehículo para realizar una reforma tributaria. Por eso no se van a aceptar artículos adicionales, no vamos a modificarlo, porque realmente esto no es una reforma tributaria. Es la decisión de buscar unos recursos adicionales, manteniendo un impuesto que ya existe, que es el del 4x1000. Asimismo, Cárdenas recordó que los colombianos que registren una cuenta en el sistema financiero estarán exentos para pagar el gravamen por transacciones bancarias que sumen alrededor de 9.300.000 pesos mensuales. El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo se mostró en desacuerdo frente a las implicaciones que traería la posible aprobación del nuevo Código Penitenciario para el país. El funcionario aseguró que este no genera las soluciones necesarias para ponerle fin a problemáticas como el hacinamiento carcelario. Hoy la Comisión Primera del Senado de la República aplazó la votación del Código Penitenciario y Carcelario. Sobre este asunto se pronuncia el vicefiscal general de la Nación, quien afirma que la Fiscalía no está de acuerdo con la aprobación de este código, ya que en él no se estarían solucionando los problemas que se presentan hoy en día en las cárceles en temas como salud y hacinamiento. Por tal motivo propone la creación de una verdadera política penitenciaria. La Fiscalía tiene una posición muy clara frente a este proyecto de código. Nosotros creemos que esta es una gran oportunidad para el país para construir de verdad una política penitenciaria por primera vez en Colombia moderna, sistemática y coherente. Creemos nosotros que este proyecto no soluciona en nada
los problemas que aquejan en este momento al sistema penitenciario. Es un proyecto, por ejemplo, que no tiene nada en materia de hacinamiento. Es por eso que aún faltando 2 debates de esta reforma penitenciaria, el vicefiscal Perdomo pide que sea hundido el Código Penitenciario y Carcelario. Además se propone un proyecto que sea consensuado con el gobierno nacional. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación tiene diferentes propuestas para dar una verdadera solución a la crisis. Creemos que hay delitos que, por ejemplo, merecen que la persona esté en un sistema abierto de reclusión. Es decir, por ejemplo, que trabaje de día y duerma en la cárcel de noche. Que exista un sistema, por ejemplo, semiabierto, donde la persona los fines de semana esté fuera. Que exista un sistema semicerrado y no solo un sistema cerrado, que es lo que está consagrado en este momento en el Código y que repite y va a seguir repitiendo la problemática que tiene el sistema penitenciario hasta este momento. A pronunciamientos como los de la Fiscalía General de la Nación se suman los del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien recientemente hizo fuertes críticas considerando que se necesitan otros mecanismos para solucionar la difícil situación por la que pasan hoy en día los centros carcelarios en todo el país. El DANE reveló nuevas cifras de pobreza monetaria en el país. La entidad aseguró que Colombia ha avanzado en la reducción de la desigualdad, especialmente en la consolidación de políticas de inversión social para favorecer a las clases más pobres del país. Según los resultados entregados por el DANE, a la fecha hay 14.622.000 personas en situación de pobreza. Esto según la encuesta realizada entre julio de 2012 y julio de 2013, que arrojó un porcentaje del 32,2%. Para las cabeceras se conoció que en este mismo tiempo el porcentaje de personas en situación de pobreza fue del 28% y el resto del país 46%. El director del DANE, Jorge Bustamante, explicó cuántas personas han salido de la pobreza en el gobierno de Juan Manuel Santos. Al sacar el corte, julio del 2010, a la fecha, durante todo el periodo, se ha reducido la pobreza en los 3 años en 2.459.000 personas y de pobreza extrema en 1.317.000. En cuanto a los porcentajes de pobreza extrema en total nacional registró un índice del 10,1%, es decir que 4.596.000 personas del país viven en esta condición, mientras que para las cabeceras fue de 6,5% y 21,8% respectivamente. Pobreza extrema, pues pasamos de 10,9 a 9,1 a 7,5 a 6,7 a 6,5. ¿Qué quiere decir? El número de pobres en las cabeceras se redujo en 1.880.000. Y de pobreza extrema, 768.000. Entre julio de 2011 y junio de 2012, la pobreza por dominio nacional presentó una variación de 7 puntos porcentuales, cabeceras menos 1 punto porcentual y el resto del país 0,3 puntos, mientras que pobreza extrema en el mismo periodo presentó una variación nacional de 0,3%, cabeceras menos 0,1% y el resto del país menos 0,6%. Bustamante afirmó que el año comprendido entre julio de 2012 y junio de 2013, el ingreso per cápita de la unidad de gasto para el total nacional se ubicó en 512.640, en las cabeceras fue 605.076 pesos y el resto del país 210.386 pesos. Pese a que ha habido un considerable aumento de afiliación de trabajadores independientes a riesgos profesionales, el Consejo Colombiano de Seguridad hace un llamado para que más personas se sumen a la adquisición de estas garantías laborales y cumplir la meta del 60% en lo que queda del año frente a este tema. En Colombia es importante que el empleador afilie a sus empleados al Sistema General de Riesgos Laborales, pero también que los trabajadores independientes se afilien al CGRL, pues actualmente la cifra de independientes afiliados a dicho sistema no es alentadora. Durante el año 2012 tuvimos un aproximado de 8.430.000 afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, hoy laborales. Y de independientes tenemos alrededor de 340.000 afiliados. Es importante que usted como independiente y empleado afilie o exija estar afiliado en el sistema, pues en el caso de que usted sufra un accidente laboral esto se le puede convertir en un dolor de cabeza. Ellos deberán asumir los propios costos, prestaciones económicas y asistenciales si llegan a generar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Principales ciudades son las que tienden a realizar con frecuencia la afiliación a riesgos laborales. Las ciudades que más afilian al sistema son regiones Bogotá, Antioquia y Valle.
Entre enero y agosto del presente año se ha visto un aumento del 47% en la afiliación al sistema, pero que sin embargo no es alentadora para el Consejo Colombiano de Seguridad. Es muy importante, sobre todo para los independientes que se afilien y los contratantes que tengan independientes en sus empresas, que los afilien. Con esto pues se disminuirán los costos que puede generar un accidente, una enfermedad profesional, adicional a los aspectos físicos que pueda conllevar la persona al generar una enfermedad o un accidente de trabajo. Se espera que para el próximo año la cifra de afiliación aumente para tener un control y proteger la vida de los trabajadores colombianos. El liquidador del Fondo Premium dio a conocer el primer borrador de los damnificados del caso Interbolsa, que llegan a las 1.200 personas naturales y jurídicas que suman indemnizaciones por 120.000 millones de dólares. Las autoridades adelantan por el momento el respectivo embargo de bienes y acciones de los implicados en este hecho. Luego de este nuevo informe, se comenzará formalmente el proceso de reparación a las víctimas. ¿Cuál es el significado del azul de la bandera? El azul de la bandera, miles de kilómetros de ríos y de mares. Es la grandeza de un país extenso y majestuoso. Es el agua que nos une desde el Amazonas hasta el Caribe. Es la fuente de la vida, desde el Inírida hasta el Pacífico. El azul de la bandera es abundancia y belleza. Es el color de nuestros sueños. Es el alma del país. El azul de la bandera es el agua que nos une. Es el agua que nos une. Y es aquí donde navega nuestro orgullo. El azul de la bandera. El azul de la bandera. Armada Nacional. Navega nuestro orgullo. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula al 5º Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales en Territorios Indígenas, Yetaraguay. Construyendo políticas públicas con enfoque diferencial. Cartagena, Colombia, octubre 2, 3 y 4 de 2013. En este encuentro de gobiernos locales se busca contribuir al desarrollo de estrategias para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial desde los pueblos indígenas de Latinoamérica, desde la gobernabilidad y territorio, identidad cultural, participación y consulta previa, mujer indígena y pluralismo jurídico. Organiza OPIAC, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Apoya Gobierno colombiano. La Fiscalía General de la Nación ratificó las garantías jurídicas dentro del proceso que se adelanta en contra del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo por su presunta participación en la falsa desmovilización de paramilitares en el país. El ente acusador aseguró que pese a que no ha prescrito formalmente la orden de captura por parte de la Interpol, el sindicado debe entregarse para aclarar su situación. Hoy se llevó a cabo una nueva audiencia del juicio que se adelanta en contra del excomisionado para la paz Luis Carlos Restrepo. En la diligencia, la Fiscalía anunció más de 150 declaraciones de testigos dentro del caso. Sin embargo, este aprovechó la ocasión para recordarle a la defensa de Restrepo y al juez que la Fiscalía se mantiene en lo anunciado en días pasados de no renovar la orden de captura, así como brindarle todas las garantías para que se haga presente en el juicio. Dijo que en el caso de la Interpol, por motivos administrativos, tampoco hay orden de captura. Por problemas administrativos, no se dio lugar a esa orden por parte del Interpol. Además, señaló que según investigaciones, en el lugar o país donde se encontraría Luis Carlos Restrepo no hay acuerdos judiciales, por ello no se ha hecho efectiva la orden de captura, por lo que las garantías para que se traslade directamente a Colombia a enfrentar un juicio están dispuestas. Y al parecer, porque el señor Luis Carlos Restrepo Ramírez se encuentra en un país en donde ha sido imposible efectuar esa orden, y por varias situaciones que uno desconoce, no se ha hecho efectiva la orden internacional.
El excomisionado es procesado por su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía guerrillera Cacica La Gaitana de las FARC en Alvarado, Tolima, en el 2006. Cabe indicar que la Fiscalía acusó ayer a Restrepo formalmente por los delitos de fraude procesal, prevaricato por acción, porte ilegal de armas de fuego y municiones, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y peculado por apropiación. Hechos que sucedieron en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, quien ha dicho en varias ocasiones que apoya al excomisionado, ya que tuvo la responsabilidad de desmovilizar a cerca de 45.000 integrantes de grupos al margen de la ley. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echao pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Al día. Telepaís informa. Sin la presencia de Carlos Cárdenas, comenzó el juicio en su contra dentro de la investigación que se adelanta por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. La defensa del sindicato aseguró que este comparecerá en los estrados judiciales solo cuando un juez lo disponga. El padre de la víctima manifestó que al cumplirse casi 3 años de la muerte de su hijo, el crimen sigue impune por dilataciones en el proceso. Tras haberse cumplido 3 años desde que ocurrió la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares, hoy se dio inicio al juicio contra Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura Moreno y principal sospechoso del presunto homicidio del joven estudiante. En la diligencia que no fue registrada por los medios televisivos, la Fiscalía reveló que tiene pruebas de que Cárdenas sí estuvo en el Parque El Virrey la noche en que murió Andrés Colmenares, además de unas interceptaciones telefónicas entre Cárdenas y Laura Moreno. Judiciales solo cuando un juez lo disponga. Representante a la Cámara Iván Cepeda realizó fuertes denuncias en contra del expresidente Álvaro Uribe. Aseguró que bajo el gobierno de este se cometieron irregularidades en la asignación de más de 3.000 millones de pesos del presupuesto nacional. Policía Metropolitana de Bogotá continúa adelantando operativos que permitan la captura de alias Toledo, sindicado de cometer el homicidio del suboficial retirado del ejército Pedro Contreras en la capital. 6 localidades de Bogotá tendrán horarios diferentes dentro del nuevo esquema de recolección de basuras. Gobierno nacional y campesinos se reunieron en la ciudad de Tunja para tratar puntos del firmado pacto agrario. Desmonte del 4x1000 será gradual a partir del próximo año. Porcentaje de estos recursos serán invertidos de manera directa al campo. Telepaís, con nuestra gente. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy miércoles 2 de octubre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Renunció embajador de Colombia en Rusia Rafael Amador por presunto acoso a menores estudiantes. El exfuncionario diplomático manifestó que su decisión obedece a una persecución política. Inició juicio por muerte de Luis Andrés Colmenares sin la presencia de su principal señalado, Carlos Cárdenas. Abogado defensor del sindicato aseguró que su defendido acudirá a los estrados. Problemas que nadie niega y que desde el gobierno trabajamos todos los días junto con ustedes
para enfrentarlos y solucionarlos en la medida de lo posible. Pero también es cierto que hemos logrado avances significativos que nos dan motivos para no perder algo muy, muy importante en cualquier sociedad: la fe en nosotros mismos, la esperanza, el optimismo. Para no ir más lejos, esta semana se conocieron dos datos que reflejan la reducción de dos de los mayores problemas que afectan a los colombianos: el desempleo y la pobreza. De acuerdo con las estadísticas al mes de agosto, hoy en nuestro país hay 21.310.000 colombianos trabajando, la mayor cifra jamás alcanzada. Si comparamos este dato con el número de ocupados que había al inicio del gobierno, podemos decir Intervención del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Queridos colombianos, en medio de las urgencias y de las preocupaciones de cada día, a veces dejamos pasar, sin conocerlas y apreciarlas, las novedades que nos muestran que vamos por el camino correcto. Es cierto que tenemos muchos problemas,